acercar al altar de mi Dios. Y yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Saludos amigos televidentes, nuevamente nos encontramos en un programa más de consejos para la vida. Te doy la bienvenida, tu servidor, el pastor Dagner Mendoza. Estamos allí colocándote nuestros números en pantalla para que tú nos escribas y nos permitas saber pues de dónde nos estás viendo. Queremos también, como de costumbre, orar por tus peticiones, que a medida que vayan llegando, vamos a estar orando por cada una de ellas. Es una bendición saber que el Señor nos permite una vez más, un día más, poder llegar hasta tu hogar y que pueda llegar juntamente allí el mensaje del Señor, el mensaje de la palabra, el consejo de Dios para tu vida. Quiero recordarte que estamos allí ubicados en la iglesia Ciudad de Justicia, en la comunidad de La Batalla, sector 1. Nuestros servicios son los días miércoles a las 7 de la noche, culto de oración, y los días viernes estamos también en nuestro servicio de alabanza y adoración. Queremos también mencionarte que nuestros cultos dominicales comienzan a las 8 de la mañana. Es una bendición poderte ver allí, que compartas con nosotros el servicio que hacemos juntos al Señor cada domingo. Gloria al Señor. Quiero saludar a nuestros hermanos de la iglesia Ciudad de Justicia, que están allí en sintonía en este momento. Dios los bendiga grandemente. Esperamos que puedan conectarse con nosotros para el clamor, para la oración. Estamos agradecidos del Señor de ver cómo este programa tiene una audiencia bastante importante, pues en cada programa vemos y leemos mensajes de diferentes partes. Nos han escrito desde Cabudare, nos han escrito desde Aguaviva, también desde La Carucieña nos han escrito, y los sectores y las comunidades de acá del oeste de Barquisimeto han estado en contacto con nosotros. Esta semana pues estuvimos dando la reposición de nuestro programa el día martes a las 3 de la tarde hasta las 5. Y pues también estuvimos recibiendo muchos mensajes, peticiones de oración, personas que nos han pedido la oración por matrimonios que han estado pasando por circunstancias difíciles, por niñas y niños que han estado enfermos, y pues hemos estado orando en diferentes reuniones de nuestra congregación, porque la iglesia ha asumido este programa como un ministerio, y por lo cual pues queremos servirte en oración y saber que desde que tú escribes un mensaje a este programa, ya tú estás actuando en fe, y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, lo que quiere decir que cuando tú escribes ese mensaje está demostrando fe, y nosotros en base a esa fe estamos orando al Señor para que Él te bendiga. Gloria a Cristo. Pues en esta ocasión hemos seleccionado en esta sección primera un proverbio muy importante, ya que queremos que en nuestro programa tú recibas palabra de Dios, palabras que te hagan sabio cada día más, para que tú puedas con su ayuda y con tu voluntad vivir mejor y tratar de que las cosas te salgan bien. Las cosas salen bien cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Dios está comprometido en bendecirnos cuando nosotros hacemos lo que Él nos ha mandado hacer. Y el manual del hombre es la palabra de Dios, la Biblia, que cada uno de nosotros tenemos alcance o acceso a ella diariamente. Este programa pues te ayuda, nosotros queremos que sea de ayuda para que por medio de la predicación y de la exposición bíblica tú puedas aprender y puedas cada día tener toda bendición que necesites para que tu vida cada vez sea mejor. Queremos pues leer en esta ocasión en Proverbios capítulo 3, exactamente comenzando desde el versículo 27. Vamos a leer entonces, dice así la Escritura. Gloria al Señor. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré,
cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Amén. Gloria al Señor. De esta manera, pues, queremos empezar a desarrollar nuestro consejo basado en los proverbios. Gloria al Señor. Hemos seleccionado esta cita bíblica considerando que es pertinente para nosotros este consejo de la palabra de Dios ubicado allí en el capítulo 3, versículo 27, gloria al Señor, al 32. Hemos dicho anteriormente que los proverbios es un libro de sabiduría, es un libro que como parte de su característica tiene 31 capítulos que te sugieren la lectura de un capítulo por día mensualmente. De manera que hemos tratado constantemente de promocionar la importancia que tiene este libro para que diariamente tú medites en él y tu vida pueda ajustarse a la voluntad de Dios al conocer realmente lo que el Señor quiere para tu vida. Gloria a Cristo. Hemos mirado entonces la Escritura y estamos allí pues en Proverbios capítulo 3, verso 27, que nos dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. En el contexto de este versículo anteceden algunas ideas importantes. Estamos hablando de un padre que le escribe a un hijo y que le está dando muchas características de la relación que debe tener un ser humano con Dios. Le habla de áreas diferentes de la vida, le habla hasta de las áreas económicas y los consejos que hacer para que le vaya bien en cada una de esas áreas. Sobre todo cuidarse en la parte moral, en la parte emocional y en la parte de la relación con Dios, que es tan importante. Ya llegando a este versículo, después de mencionar un poco el contexto, estamos viendo el consejo acerca de la relación con el prójimo, con el otro, ¿verdad? Con la persona más cercana, con la que convivimos constantemente. Y una de las cosas que nos dice este pasaje es que no te niegues a hacer el bien cuando es debido. Y añade, cuando tuvieres poder para hacerlo. O sea que es un consejo bastante apropiado porque siempre alrededor de nosotros, alrededor de tu vida, siempre va a haber alguien que necesita de una ayuda, necesita de nuestro bien. Y nos dice allí la Escritura, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Esto es importante, resaltar la palabra donde dice no negarnos y también donde dice a quien es debido. En este sentido podemos decir que por muchas circunstancias uno pudiera negarse en un momento de necesidad. Y muchas veces esa necesidad la suple otro, y como bien conocemos nosotros en nuestro camino, en nuestro andar con el Señor, que cada vez que hacemos un bien, nos ganamos una bendición. Por lo tanto, cuando nos negamos a hacer el bien, siempre habrá otro que lo haga y se gane la bendición que en el momento pues era para nosotros. Proverbios nos habla de esa necesidad que tenemos de hacer el bien de forma espontánea y de hacerlo cuando la oportunidad se presente. Otra cosa y otro aspecto que considerar en este versículo es que dice a quien es debido, porque normalmente uno pudiera ayudar en el momento a quien no lo necesita. Te puede pasar quizás con un regalo y desprenderte de algo importante, pero a quien se lo das no lo necesita, de manera que tú tienes que tener en mente que esa acción de ayudar tiene que ser en el momento real de necesidad. Porque luego, si de alguna manera no se valora tu ayuda, pues no se necesitaba en el momento, no te vas a sentir bien, no te vas a sentir cómodo, y puede ser que hasta tú digas, oye, no hago más el bien, no ayudo más, y no es la idea. Entonces, el proverbio es claro cuando nos dice, no te niegues a hacer el bien, y también nos dice, a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo.
Esto implica que nosotros no podemos sentirnos mal al punto de que nuestro estado de ánimo nos haga sufrir cuando realmente no tenemos la capacidad de ayudar en alguna razón. Entonces el proverbio es bastante completo, ayudándonos a que ejerzamos el bien, pero también cuidándonos de que no vayamos a exceder la capacidad que tenemos para hacer el bien. En tal sentido, pues, dejando esto claro, el pasaje nos sigue diciendo: no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Lo dice el versículo 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. ¿Y por qué el consejo nos va llevando de esta manera en ese pasaje acerca de la ayuda al prójimo? Bueno, precisamente porque el tener la capacidad, la posibilidad de ayudar al prójimo y decirle, ven mañana, es como mostrar un poco de inmisericordia, es como mostrar una dureza en el momento. Porque como dice anteriormente, cuando es debido, en la necesidad, es cuando hay que hacer el bien. Y cuando alguien te pide ayuda y de pronto lo piensa, de pronto está en una indecisión, ¿será que le pido la ayuda? ¿Será que me llego hasta su casa o lo llamo por teléfono? Y lo piensa hasta que se decide en pedirte la ayuda. Pero resulta ser que luego que se ha atrevido, entonces quizás él de alguna manera entiende que sí puedes hacerle el favor o el bien que te pide, y venimos y de alguna manera le decimos, ven para otro día. Entonces estamos mintiendo y estamos tratando la necesidad de nuestro prójimo como si no nos importase. Entonces el proverbio es bastante explícito en tal sentido. El versículo 39 nos dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Ciertamente muchas veces los problemas vienen de los más cercanos, pero el consejo que nos da la palabra es que no nos permitamos nosotros ser el causante de los problemas del vecino más cercano. ¿Sabías tú que posiblemente el visitar excesivamente a un vecino, el llegar en horas inapropiadas o impuntuales, cuando quizás hay mucha tarea en el hogar o cuando hay mucho ajetreo en la casa, y llegar es una situación incómoda para el vecino que habita confiado junto a nosotros? Y aunque no pensamos hacerle mal, ese asunto de invadir el espacio y la privacidad en momentos que no son apropiados genera incomodidad muchas veces en los vecinos. Cuanto más nosotros de alguna manera que vayamos a permitir hacerle mal a un prójimo que habita confiado junto a nosotros. Lamentablemente hay personas que pudieran estar incluso afectando un hogar en la parte económica porque no han quedado bien con los pagos al vecino que se le ha quitado prestado, y el texto da para dar este consejo, porque nosotros tenemos que medirnos en nuestras deudas, saber hasta dónde podemos incluso quitar prestado, si es posible no hacerlo, pero hasta dónde podamos pagarlo. Entonces nos dice la Escritura, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Y sigue diciendo el texto, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Antes nos dice, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Esto es muy común en muchas comunidades, en sectores donde siempre hay una pelea, un pleito entre vecinos. Y lo que quiere Dios a través de este consejo es que nosotros manejemos toda la situación, porque debemos tener conflictos o pleitos con nuestro vecino cuando no nos ha causado un daño o no nos ha hecho ningún agravio. Al contrario, si nos hubiese hecho algún agravio, la misma palabra nos manda a solucionar nuestras diferencias y problemas en el ambiente cordial y espiritual que la palabra nos ha enseñado a través de la doctrina que Cristo nos ha dejado. Nos dice el texto, no envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. Yo te digo, en esta ocasión hay momentos donde la vida del ser humano en opulencia es solamente una fachada.
Hay momentos donde pensamos que aquella persona que nos muestra una grandeza, que nos muestra mucha estabilidad, pudiera ser una fachada, porque la palabra nos dice que si esa vida anda en injusticia, entonces no tiene la bendición de Dios. De alguna manera, la persona puede mirar por sus ojos que la otra persona está siendo muy bendecida, pero la palabra dice, no envidies al hombre injusto. Cuando la persona no anda en la vida justa, su final no es el que Dios quiere, su final no es de elogiar. Entonces el consejo nos dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Cuál es la razón? Nos lo dice el versículo final, versículo 32 de Proverbios capítulo 3. Nos dice, porque Jehová abomina al hombre perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Fíjense lo importante entonces en esta ocasión, que es tomar el consejo de este pasaje bíblico en los Proverbios y determinar ser de esta forma con aquellos que están a nuestro alrededor, ¿verdad? En el nombre del Señor. Quiero recordarte nuestros números de contacto, allí en pantalla te van a aparecer. Queremos orar por tus peticiones, queremos saber de dónde nos estás escribiendo, de dónde nos estás viendo, y queremos pues orar con fe por cada una de las necesidades que nos presentes en esta ocasión. Ya regresamos, vamos a una pausa, esperamos al regreso pues leer tus mensajes y orar por cada uno de ellos.
Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Continuamos, queridos amigos, aquí en nuestro programa Consejos para la Vida. Estamos esperando que el Señor Jesucristo, a través de este consejo de hoy, pueda llenar tu corazón, pueda bendecir tu vida en gran manera. Ahí están nuestros teléfonos de contacto para que tú nos sigas enviando tus mensajes de texto, las peticiones de oración que sabemos vienen ya cargadas de fe, de esa fe que te hace escribirnos, y que yo sé que también con nuestra fe para orar vamos a hacer una alianza especial donde el Señor pueda responderte a tu petición. Vamos a estar orando por las necesidades que nos han estado llegando. Quiero orar por las familias de la iglesia Ciudad de Justicia, quiero orar por cada uno de los hermanos que ahora nos están viendo, que nos han estado enviando sus mensajes. Que sea el Señor bendiciendo sus vidas, restaurando sus hogares, restaurando los matrimonios. Queremos orar también por cada uno de los niños que han estado enfermos, ¿verdad? En los mensajes que escriben, yo sé que tienen esa angustia, pero el Señor Jesucristo en esta hora va a dar toda la bendición que usted necesita en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando por cada una de esas peticiones, orando para que el Señor bendiga tu casa, bendiga tu hogar, bendiga a tus hijos, bendiga a las personas que están de viaje, que se han estado yendo a otro país en busca de alguna mejoría de la economía. Sabemos que el Señor Jesucristo está con todo aquel que necesita. Vamos a orar, vamos a dejarnos usar en esta ocasión para que a través de la oración Dios pueda fortalecerte y pueda responderte a tus peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, soberano Dios y buen Padre Celestial, te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú ministrando a la necesidad, a esa necesidad que se nos ha planteado por cada uno de esos mensajes con fe, Señor. Que tu presencia, Dios mío, pueda tocar ese corazón, aleluya, ese corazón que tiene esa gran necesidad de que su hogar sea restaurado, ese hombre que sufre, esa mujer que está sufriendo ahora por las circunstancias familiares, por los hijos, por los que han viajado. Que tu misericordia traiga la paz, la tranquilidad. Reprendemos la obra del enemigo, proclamamos tu paz en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, exaltamos tu amor por encima de cualquier necesidad. Tú vas a suplir, Señor amado, tú vas a bendecir los hogares de nuestra iglesia, tú te vas a glorificar en gran manera. Estamos seguros, Señor. Oh Padre, te pedimos en esta hora también para que esos niños queden sanos, esos niños se les vaya la fiebre, esos niños queden restaurados, se les vaya todo virus, Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo amado, te damos la gloria, confiamos en tu poder, confiamos en tu amor, confiamos en la fe, Señor, que han puesto los televidentes y que desde aquí, Señor, también ejercemos para que la voz nuestra sea oída en los cielos. En el nombre de Jesús, para gloria y honra de tu nombre, te damos muchas gracias, Señor. Amén
y amén. Gloria al Señor. Quiero anunciar también, aprovechando este espacio, que nuestra iglesia en este mes está de fiesta. Gloria al Señor. Estamos invitando a través de nuestros miembros, a través de una carta formal, una invitación formal, a cada uno de los habitantes del sector 1 de la Batalla, de sus adyacencias también, los otros sectores y aquellas comunidades adyacentes a nuestra iglesia, para que nos visiten este próximo 20 y 21 de este mes, que estaremos haciendo nuestro gran servicio para los amigos, un servicio para que oigas el mensaje de salvación, para que se te ministre sanidad a tus enfermedades y para que puedas compartir con nosotros de esa linda experiencia de adorar al Señor como Él lo merece. Así que te esperamos sábado 20 y domingo 21 de este mes a las 6 de la tarde. Ya te estaremos esperando en nuestro templo ubicado en el sector 1 de la comunidad de La Batalla. Así que allí te va a llegar una invitación de nuestros miembros y el Señor Jesucristo te va a bendecir si tú aceptas estar con nosotros esos días. Gloria al Señor. Bueno, en la sección anterior estábamos comentando algo muy importante acerca del capítulo 3 de Proverbios, una enseñanza que nos deja allí el Señor para que consideremos la mejor forma de relacionarnos con las personas más cercanas a nuestro domicilio, a nuestra casa o a nuestra vida en este caso. Gloria al Señor. Ahora queremos abordar el tema de este programa. Hemos seleccionado un tema importante. Queremos hablar de la administración de la autoridad para la justicia. La administración de la autoridad para la justicia. Es un tema un poco complejo. Quiero en esta hora pues resaltar lo que la palabra del Señor nos dice, esperando pues que cada uno pueda recibir esta palabra y pueda tener esa conducta apropiada. Cuando tú tienes autoridad en algún área, en algún lugar, ¿verdad? En el seno familiar, en el seno de una escuela, ¿verdad? O de alguna otra manera, pues en un sitio donde el Señor te ha dado autoridad y que tú debes administrarla para el bien y beneficio de el prójimo, de los demás. Gloria al Señor. Quisiera pues en esta ocasión mencionar algunas bases para esta pequeña exposición acerca de la autoridad y la justicia. Queremos hablar en base a que la autoridad es un don dado de Dios. Toda persona que está en autoridad, sean civil o militares o policiales, en cualquier institución del Estado, es una persona que administra esa autoridad, pero delegada de Dios. Queremos bajo esa base mencionar este tema, pues que la autoridad es un don de Dios. También que la autoridad se obtiene y se ejerce de forma natural, así como el liderazgo muchas veces es natural en la persona. En la gran mayoría de los casos obviamente se desarrolla y se aprende un liderazgo, pero también el liderazgo viene de forma natural. Así también la autoridad se ejerce se recibe y se ejerce de forma natural. También quiero mencionar que la autoridad se alcanza a través también del sacrificio. Hay personas que por el estudio, por el esfuerzo, ¿verdad?, por el trabajo, se constituyen en una autoridad para los que están a su alrededor. La autoridad se ejerce, digamos que en esos ambientes donde se ha logrado con sacrificio, y se ejerce y se valora mucho más incluso. Quiero hablar también de la justicia como un atributo de Dios, una característica de la personalidad de Dios. O sea, que en esa autorrevelación que Dios ha hecho de su persona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos ha dejado claro que una de sus características es la justicia. El que anda en justicia anda agradando al Señor. El que anda en justicia está haciendo la voluntad de Dios. También podemos mencionar como la base de este tema que ese atributo de Dios que nos ha revelado en su palabra tiene, al igual que los otros atributos o características de Dios, tiene un propósito. La justicia contribuye a la paz. La justicia contribuye a la provisión o distribución equitativa del bien. Así como el sol
¿verdad? Sale de día, y el tiempo Dios nos los otorga a todo, así como esa bendición con el que el Señor nos arropa todo. Eso podríamos llamarlo justicia, una justicia que viene de Dios para todos nosotros. Sale el sol, respiramos, tenemos las mismas oportunidades de salir a trabajar, de hacer nuestras cosas. Esas oportunidades que Dios nos da cada día. De esta manera nosotros podemos decir que la justicia contribuye a la paz y a la distribución equitativa de todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Gloria al Señor. Quisiera pues en esta ocasión citar un texto de la palabra. Quisiera leer específicamente en el Evangelio de Mateo. Y ese texto que vamos a citar y a leer nos va a servir en este caso para hablar un poco acerca de la naturaleza del hombre. ¿Qué opina la palabra de Dios acerca de lo que nosotros tenemos como ser humano, ya que nos enseña la palabra, ya que nosotros, como dije antes, recibimos autoridad de Dios para ejercerla con un propósito? Quiero entonces que nos ubiquemos allí en Mateo capítulo 7 y vamos a leer a partir del versículo 15. Dice de esta manera, gloria al Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Gloria al Señor. Tenemos en esta ocasión un texto muy directo del Señor y un poco, mirándolo desde un punto de vista humano, un poco fuerte, porque está hablando de falsos profetas, está hablando de una alevosía en la conducta de los falsos profetas, ya que de alguna manera saben que engañan, saben que están haciendo daño, que las intenciones no son las de servir al Señor y al prójimo, pero llegan para perjudicar a otros y lo hacen supuestamente en el nombre de Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos está dando este mensaje allí en este pasaje bíblico, entendemos que nos está dando el cuadro de un tipo de persona, que es justamente lo que hoy queremos pues resaltar también, que ese tipo de persona no es cualquier persona, sino que son personas en autoridad espiritual, como lo puede ser una autoridad policial, como lo puede ser una autoridad administrativa del Estado, en cualquier puesto que tenga, y que de alguna manera pues esa autoridad lo compromete delante del Señor. ¿Cómo es el ser humano? Nos preguntaríamos en este caso. La palabra de Dios nos responde: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hay un texto bíblico en Lucas, permítanme buscarlo, Lucas capítulo 6, y en este caso es el paralelo de este pasaje bíblico. Y de esta manera pudiéramos mirar esta declaración del Señor de una forma más personal. El capítulo 6, específicamente el versículo 43 nos dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da frutos buenos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces yo percibo en este pasaje, que es el paralelo de este pasaje en Mateo que leímos anteriormente, que es un poco más directo, va más conmigo y no con la otra persona. En aquel momento, pues, en aquel pasaje se nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Luego nos dice: por sus frutos los conoceréis. Pero en este caso el pasaje paralelo que está en Lucas capítulo 6, versículo 43, nos dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buen fruto. O sea, lo que me quiere decir
que yo tengo la responsabilidad de cuestionarme y de ver cómo están surgiendo mis acciones. Vamos a la autoridad que el Señor nos ha dado. Decíamos que la autoridad y la justicia son atributos directamente de las características de Dios. Dios nos compartió esas características. Entonces, cuando alguien está en autoridad porque Dios le ha permitido ser una autoridad. O sea, lo que nos sugiere o nos lleva a inferir que el que te da la autoridad un día te pedirá cuentas de esa autoridad. Ahí habla de falsos profetas, y los hay. Y los hay más abundantemente en nuestro tiempo. Créame. ¿Sabe por qué le pido que me crea? Porque la palabra de Dios lo dice. Lo hubo en el tiempo de la ley, lo hubo en el tiempo de Cristo, nos los está mencionando, y Cristo profetizó y los apóstoles escribieron cartas donde nos dejaban claro que en nuestro tiempo se proliferaría mayor ese ministerio falso de los profetas, que Dios nos los ha llamado. Entonces, de alguna manera, nos exhorta a mirar esa autoridad espiritual irresponsable, como los hay también autoridades policiales irresponsables. Tenemos un pasaje bíblico donde Juan también se enfrenta a unos soldados que oían el mensaje y le decían: Señor, ¿cómo hacemos para heredar la vida eterna? Y Juan le respondía, Juan el Bautista, le respondían: no hagan estafa, no sobornen a nadie, no extorsionen a nadie y confórmense con lo que ganan. Entonces no es nuevo el que una autoridad espiritual, policial o administrativa se preste a hacer lo malo. Estamos pensando muchas veces que nadie nos ve, o que aquel pobre individuo que estaba haciendo injusticia, y en vez de tratarlo con una justicia que le enseñe a mejorar, entonces lo tratamos con más injusticia para sacar entonces provecho los dos del acto delictivo. Entonces complica más las cosas en el carácter del ser humano. Del venezolano, que toda esta circunstancia que tenemos, que para nadie es un secreto, es producto de que el propio venezolano no ha permitido que Dios le dirija con su justicia, y la autoridad que ha recibido de Dios la ha utilizado de forma egoísta y no para honrar a Dios ni para hacerle bien a su prójimo. Entonces el pasaje nos dice: por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo pensar que un profeta es un buen profeta cuando me ha mentido, me ha hablado con mentira, me ha dicho de parte de Dios algo que no se cumple. No puedo pensar también que un ministro del evangelio es un buen ministro cuando veo que no se sujeta al significado de la escritura. Como lo pienso también de toda persona de autoridad en el sentido policial, digamos así, que de alguna manera no cumple sus funciones con justicia, o una persona que está en un cargo administrativo, gubernamental del Estado, que es tan necesario que funcionen las instituciones de nuestro país. Y sin ahondar mucho en esto, yo con este pasaje puedo decirme y decirte en esta hora que me estás viendo, que el que dio la autoridad, que es Dios, no nos dejará de pedir cuenta por ello. De manera que en la próxima sección yo quiero compartirte lo que dice Romanos capítulo 13. Ahí vamos a determinar quién es el que da la autoridad, qué hacen las autoridades con esa autoridad, qué debe hacer esa autoridad y cómo se puede determinar que está haciendo justicia a aquellas personas que están en autoridad. Nuestros números en pantalla para que nos escribas, nos envíes tu petición de oración, y al regreso estaremos comentando la segunda parte de este tan valioso tema para nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover.
espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Los cielos están siendo abiertos. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Con nosotros en esta noche, Marcos Brunel. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, pues tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Tu amor, oh Cristo, tu amor que sobrepasa todo entendimiento, llena este lugar. Amor que echa fuera el miedo, bautízanos en tu amor, Señor. Yeah. Que tu poder descienda. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo.
en tu programa Consejos para la Vida. Estamos abordando un tema interesante. Creemos que el Señor a través de este tema va creando conciencia en nuestros corazones y que de alguna manera pues el Espíritu Santo va a hacer que esta palabra, como debe ser, dé fruto en nuestro corazón. Estamos abordando el tema acerca de la autoridad y la justicia. Entonces, estamos hablando de la sabiduría para administrar esa autoridad con justicia. En el segmento anterior estábamos comentando pues precisamente acerca de lo que es la naturaleza del ser humano. Estábamos hablando también de las bases que estábamos colocando para hablar de este tema. Decíamos entonces que la administración que hacemos de esa autoridad debe ser para la justicia, para lo bueno, para lo que contribuye a lo que el ser humano necesita y le va a hacer de provecho. Decíamos también que la autoridad es un don de Dios. Toda persona que está en autoridad espiritual, policial, administrativa, gubernamental, toda persona que está en autoridad está ejerciendo una parte de esa autoridad que a Dios le corresponde, que es de Dios, y Dios la delega en esos funcionarios. Y también queríamos mencionar como base de nuestro tema que esa autoridad se obtiene y se ejerce de forma natural. Decíamos que es como el liderazgo, que muchas veces, aunque el liderazgo se obtiene por aprendizaje, ¿verdad? Se desarrolla un liderazgo, también se nace con un liderazgo natural muchas veces. La autoridad también puede ejercerse, se puede recibir y ejercer de forma natural. Queremos también mencionar que se obtiene y se logra con inteligencia. Personas que han logrado a través de su comportamiento ser esa autoridad para otros, que lo ven de esa forma. Y que también la justicia, decíamos en el segmento pasado, es un atributo, una característica de Dios reflejado en su palabra. Dios se autorreveló en la Escritura y se nos reveló dándonos características de Él. Y entre esa característica está la justicia. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de autoridad y que ha dado autoridad a los hombres para que las cosas marchen bien. Ese atributo, como los otros atributos o características de la persona de Dios, que están revelados en su palabra, de su persona, tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito entonces de la justicia? De los que están en autoridad, que ejercen justicia. Bueno, el propósito de esa justicia es que contribuye a la provisión equitativa y a la paz. De alguna manera, así como decíamos que como el sol sale, ¿verdad? Para todos, Dios es un Dios justo, el sol sale para todos, el aire lo respiramos todos, es una justicia que Dios tiene. Dios también le ha dado autoridad al ser humano para que ejerza sobre los demás de forma justa. Gloria al Señor. Entonces, meditamos en el segmento pasado en el Evangelio de Mateo capítulo 7, donde el Señor nos hablaba de los falsos profetas y que no se pueden cosechar frutos buenos de los árboles malos. Hacíamos referencia al pasaje paralelo que está en Lucas capítulo 6, versículo 43, donde es más explícito, diciéndonos que nosotros deberíamos entonces mirar qué somos, si árboles buenos o árboles malos, y que de alguna manera esa conducta, buena o mala, viene directamente del corazón. Entonces hacíamos como una pequeña anatomía de lo que es el ser humano revelado en la palabra del Señor, y que el ser humano tiene que mirar bien por sus acciones con responsabilidad. Mencionábamos pues los diferentes tipos de autoridades que hay y creando conciencia de que cuando una autoridad le falla a sus principios y a su ley como autoridad, le falla a su norma, le está fallando directamente a Dios, porque es Dios quien te da la autoridad. Ahora vamos a Romanos capítulo 13, quiero leer ahí un texto bastante complejo, pero al mismo tiempo directo, acerca de lo que es definir, entender, definir y ver para qué sirve la autoridad, de dónde viene ese atributo de autoridad que algunos ejercen y que algunos pues tienen en este mundo. Leemos entonces Romanos capítulo 13, dice así:
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que tienen continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Estamos mirando entonces a través de este texto bíblico, lo dejamos hasta cierta parte porque es un poco largo, pero es emocionante ver cómo acá en este pasaje de la Biblia se nos hace llegar una información crucial, importante acerca de lo que es la autoridad. Fíjense lo que se priva, el desconocimiento que tiene una persona que no aborda este tema en la palabra de Dios, porque cuando es Dios que te lo impone, que te lo enseña, eso causa un temor reverente en tu corazón. Decíamos entonces que la autoridad y la justicia son atributos de Dios y que son compartidos con el ser humano. Y la preocupación es qué hacemos con esa autoridad. Y vayamos de menor a mayor, esa autoridad como padres, que responsabilizamos muchas veces a la sociedad de los desajustes en la formación de la personalidad y el carácter de nuestros hijos. Mas, sin embargo, nosotros somos responsables directos de esos hijos que Dios nos ha confiado con un propósito. De alguna manera también donde trabajamos y somos autoridad, tenemos el deber de hacerlo como Dios quiere. Miramos el pasaje de Romanos capítulo 13 y nos comienza diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El siguiente texto es un poco más enfático y dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto va realzando el apoyo que Dios le da a una persona que está en autoridad. O sea, Dios dice que está en autoridad por mi voluntad. Le he dado de mi autoridad para que haga justicia. Eso es lo que dice este pasaje bíblico. Ahora, uno pudiera pensar que este pasaje se refiere a autoridades eclesiásticas, solamente autoridades espirituales, ¿verdad? Como el pastor de una iglesia, el predicador, el que llega, la autoridad, el líder. Mas, sin embargo, no es eso lo que el contexto nos dice. La palabra nos está hablando acá de una estructura social, donde la autoridad está dada por la voluntad de Dios para el bien de todos. O sea que la autoridad debe funcionar como debe ser. Nuestro país las autoridades deben funcionar como deben ser. Por eso este programa yo lo he dedicado a la reflexión de este pasaje, porque hay muchas cosas que uno debe aprender. Hay muchas personas en autoridad que se saben este pasaje y le dicen a uno: bueno, usted como cristiano sujétese a la autoridad porque Romanos 13 dice lo siguiente. Pero ¿conocerás ese pasaje para aplicárselo solamente a los demás o a los cristianos? O también para aplicártelo tú como autoridad y hacer lo que es correcto, lo que conviene. Este pasaje dice que el que se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que a pesar de que una persona pueda ser sancionada
por resistirse a una autoridad, Dios también aparte lo puede sancionar y lo va a sancionar. Porque ahí dice claramente, acarrean condenación para sí mismo. Y ese es un término que tiene que ver con lo espiritual. Acarrean condenación para sí mismo. Entonces, luego el versículo 3 nos habla de los magistrados, confirmando que no tiene que ver con autoridades solamente eclesiásticas. Nos habla de los magistrados, que no están para infundir temor al que hace el bien, sino, dice, al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Y dice, y tendrás alabanza de ella. Entonces, y nos dice al final, el siguiente versículo nos dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Fijémonos en lo que Dios está pensando en el momento de establecer una autoridad policial, una autoridad civil, una autoridad administrativa en nuestro país. Dios está pensando en que las cosas salgan bien para los demás, que se ejerza autoridad para la justicia. Entonces, esa autoridad no es otra cosa que un pedacito de la autoridad de Dios dada a un ser humano, donde se encuentra. Yo he tenido experiencias extraordinarias con personas que tienen autoridad para ayudarme en un caso, para ayudarme en un problema, para ayudarme en una circunstancia, y he recibido todo el apoyo, pero también he tenido momentos muy desagradables, tristes, donde uno tiene que orarle al Señor para no tener después una reacción de resentimiento que afecte las emociones por varios días. Pero bueno, cada quien le dará cuenta al Señor. Este pasaje nos dice que el que tiene autoridad la ha recibido de Dios, y que al mismo tiempo, como la recibió de Dios para lo bueno, si no hace lo bueno, entonces tendrá que darle cuenta a Dios en algún momento. Y déjeme decirle que Dios también nos hace vivir las consecuencias de nuestras malas acciones en esta tierra. Una vez leí algo muy cierto, y eso decía más o menos así: cuidado con no pisar a alguien cuando vayas subiendo, no sea que te lo consigas cuando vengas bajando. Y eso quiere decir que no todo el tiempo uno está por encima de los demás. Hay momentos donde uno le toca ser también subordinado a una autoridad y esperar el beneficio que esa autoridad nos trae, porque Dios le ha dado ese poder para que lo haga. Entonces, este pasaje nos habla acerca de eso. El pasaje nos sigue diciendo, dice, por lo cual es necesario estarle sujeto. Fue como Dios sigue haciendo que la autoridad sea respetada. Es necesario estarle sujetos, dice, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Dios nos ha llamado a tener buena conciencia, Dios nos ha llamado a hacer lo correcto. Es triste cuando una persona, un funcionario de cualquier naturaleza, es muy triste y doloroso que más bien, en vez de ejercer la autoridad para el bien de los demás, lo haga en perjuicio y lo haga para dañar y para aprovecharse incluso del delito que otro comete, de la ignorancia que otro tiene para sacarle provecho. Así no construimos una vida agradable delante de Dios, y mucho menos el país que todos queremos. Entonces, el Espíritu Santo en su palabra nos está dando en esta hora las razones por las cuales existe la autoridad, ¿verdad? ¿Qué es la justicia? La justicia es hacer lo bueno para los demás y para nosotros mismos. La justicia a través de la Biblia se entiende como obedecer a Dios. Y lo que nos dice el pasaje es que el servidor, la autoridad es un servidor de Dios para nuestro bien, para el bien de los demás. Y nos dice allí, y repito, pues dice, para nuestro bien, versículo 4, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Muchas veces oramos por personas que están viviendo consecuencias muy fuertes, muy difíciles, piden la oración y uno ora, pero no pasa nada. Y no es la culpa ni de Dios, ni del que ora, ni de la oración que no se sabe hacer, sino que es un proceso que se vive por desacatar la orden de Dios a través de la autoridad que tenemos siempre a la cual estamos siempre subordinados. Somos autoridad también donde trabajamos muchas veces, no le hagamos injusticias a los demás,
eso se paga. Eso sencillamente trae consecuencias negativas. No le hagamos injusticia a las personas que están confiando que nosotros vamos a trabajar para ellos como autoridad espiritual. No nos aprovechemos de los demás como autoridad espiritual, porque el Señor nos ha puesto es para el bien del más necesitado. Entonces, bueno, continuaremos con este tema en la próxima parte. Antes te quiero recordar nuestros teléfonos de contacto. Queremos leer las peticiones que nos envíe, queremos orar por cada una de ellas, orarle al Señor para que Dios te responda y te dé esa fuerza o te ayude en esa necesidad que tienes, orar por las enfermedades que puedan estar presentando nuestros familiares o sus familiares y que el Señor pueda darte una respuesta a través de la oración. Vamos a una pausa y en breve seguimos con este tema en Consejos para la Vida. Buscaré de madrugada, yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me postraré. Mi alma te anhela, tiene sed, porque tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, oh, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me postraré. Mi alma te anhela y te anhela a ti, porque tu diestra, oh, my God, me ha sostenido. Oh, míralo, míralo, mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me postraré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra porque tu diestra, na, 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 porque tu diestra me encantaría tener a mi hija Rebeca aquí. Es la más chiquita. Tiago aún no sabe caminar. A punto está de hacerlo. Pero yo recuerdo que cuando Rebeca comenzó,
me has sostenido. Díselo una vez más, mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me postraré. Mi alma está pegada a ti, porque en tu diestra tu voz en su presencia. Oh, mi alma está pegada a ti, oh, porque tú. Este 12 de octubre, Barquisimeto se vuelve a Dios. Marcha para Jesús 2018. ¿Cuántos están listos para adorar al Rey de Reyes? Todos juntos, a una sola voz, con fe, esperanza y la mirada puesta en Jesucristo. Saldremos desde el obelisco a las 2 de la tarde, siguiendo por la Pedro León Torres, para luego tomar la carrera 19 hasta la Avenida Vargas, culminando en la Plaza Los Ilustres. 12 de octubre, Barquisimeto se vuelve a Dios. Marcha para Jesús 2018. Seguimos en tu programa Consejos para la Vida. Una bendición que estemos nuevamente compartiendo a través de estas cámaras lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para tu familia. Sé que el Espíritu Santo no envía la palabra en vano. Dice textualmente la Biblia que hará todo aquello para el cual Dios la envió. Quiero saludar en esta ocasión, ¿verdad?, a los televidentes que están en la Villa Crepuscular, a los de la Tierra Prometida, Barrio Bolívar también, Los Ángeles y el Rotario. Quiero saludar también a la gente de Cabudare, que hemos tenido audiencia desde allá, nos han estado escribiendo todos estos programas y de verdad que ha sido una bendición saber que desde Cabudare nos están viendo. Yo tengo mucho afecto por la tierra de Cabudare, ya que allí pues hice muchos años mi vida, viví muchos años allí, mi familia es de allí, pues, y extiendo un saludo apropiado a las personas del sector El Asfalto, a la gente de Los Pinos, Taravana, todas esas zonas de Aguaviva también, que el Señor pues bendiga, la urbanización La Mata, todas las personas que nos están viendo allí, hermanos en Cristo y amigos, sean bendecidos. Les enviamos saludos desde tu programa, Consejos para la Vida. Gloria al Señor. Quiero leer algunos mensajes que nos han estado llegando. Nos dicen por acá: buenas tardes, es la hermana Iris desde La Batalla. Pido la oración por mi hermana y su embarazo. La acaban de llevar al seguro. Estaremos orando por esto en este momento. También nos dicen: buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias porque usted oró por mi hermano Cruz Mario Linares. Ya fue operado y todo salió bien. Es Dilcia Linares desde La Batalla. Qué bueno, nos alegra que también nos escriban para darnos estos testimonios y saber que la oración que hemos hecho ha contribuido con la fe que usted ha tenido y esas personas por las cuales hemos orado han recibido lo que necesitaban. Gloria al Señor por eso.
Buenas tardes, Dios le bendiga, nos dicen por acá. Buenas tardes, pastor. Ore por mi salud y por mi familia. Soy Vanessa Freites. Saludos, mi esposo Daniel Mejía desde La Batalla. Claro que sí, hermana, estaremos orando por ti en este mismo momento. Soy Lisette Timaure. Es una bendición su programa. Gracias, hermana. Qué bendición saber que hay muchos televidentes que nos escriben para felicitarnos y para agradecernos que a través de este medio podamos llevar el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a orar en esta ocasión por estas peticiones que el Señor ha permitido que nos hayan llegado a través de nuestros teléfonos de contacto y que el Señor Dios se va a responder en este mismo momento. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos acercamos a ti, Señor, con la fe que la oración eficaz del justo puede mucho. Que si dos se ponen de acuerdo, Señor, por alguna cosa que pidieren en tu nombre, será hecho por el Padre que está en los cielos. Aquí están estas personas que han escrito, Señor, oramos por la paz de ellos, la salud de ellos, la fortaleza que el Espíritu Santo puede impartirles para que a esta persona que está dando a luz en este momento, en el seguro, todo le salga bien. En el nombre de Cristo, sus valores, su tensión, todo esté bien en el momento del parto y que el niño o la niña también salga bien en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Oramos por la salud de Vanessa, de su esposo, oramos para que haya sanidad, para que el Espíritu Santo les ministre la sanidad que hemos heredado como hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Muchas gracias, Cordero de Dios. Te damos la gloria y la honra y creemos que será hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, estamos agradecidos de Dios, extendemos los saludos a todos los que nos ven desde la comunidad de La Batalla, sector 1, a mis vecinos, a mi familia que está allí, seguramente también mis hijas están viendo el programa en este momento. Sea la bendición para ellas y para todos los que nos ven en la comunidad de La Batalla. Gloria al Señor. Estamos meditando en un tema bastante interesante acerca de la autoridad y la justicia. Estamos hablando de la administración de la autoridad para la justicia, porque Dios ha pensado en hombres de autoridad, Dios ha delegado autoridad y lo ha hecho para que nosotros la ejerzamos con responsabilidad en favor de los demás. Quiero terminar esta parte del programa comentando el texto, el capítulo 13 de Romanos. Gloria al Señor. Ya que dice allí, cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Hemos dicho en el pasaje que la palabra de Dios nos presenta las razones de por qué existe la autoridad y también qué debe hacer una persona que está en autoridad, qué espera Dios que esa persona haga. Nos dice allí cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios y los cargos públicos existen por la voluntad de Dios. Fíjese, estoy leyendo otra versión distinta a la del segmento anterior, la Biblia latinoamericana, y es bastante importante la forma en que esta versión nos trae este texto. Gloria al Señor, es bastante interesante, porque Reina Valera nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando miramos esta otra versión es más puntual, ya que muchas veces pensamos que solamente la autoridad espiritual que tenemos que sujetarnos, y no es así. Hay leyes que nosotros tenemos que acatar todos los días de nuestra vida. Y la autoridad que está para hacer que se cumpla la ley debe hacerlo con justicia, sin dañar, sin ser injusto, sin maltratar, sin aprovecharse de su autoridad. Porque tarde o temprano cada quien dará cuenta al Señor, sea autoridad espiritual, sea autoridad civil, sea autoridad administrativa, sea autoridad policial. Lo que el Señor te ha dado para ejercer como autoridad, Dios lo hace para que hagas el bien y te pedirá cuenta para sencillamente saber cómo administrar esa autoridad cuando no lo hagas de la manera correcta. Entonces, en la versión, la Biblia latinoamericana nos dice: cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios.
Y los cargos públicos, enfatiza, existen por la voluntad de Dios. O sea, Dios está metido en la estructura social, creando orden, haciendo el bien. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios que no me ayuda? Dios estableció autoridades para que ayuden. Cuando una persona llega a un cargo público, no puede olvidarse de los más necesitados, porque es para eso que Dios lo pone allí. La vida simplemente pasa. Y cuando los años pasen, te quedará la mala experiencia de no haber hecho lo correcto con la autoridad que Dios te dio. Pero si haces lo correcto, si trabajas por la gente que necesita y que Dios quiere ayudar, te quedará el buen sabor, la bendición de haber hecho lo correcto. Dice también el siguiente versículo en esta versión: por lo tanto, el que se opone a la autoridad, fíjense, se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. Qué tremendo cómo el Señor ha revestido de su apoyo a toda autoridad que existe en nuestro país y en el mundo. De cualquier índole, esa autoridad, de cualquier naturaleza, esa autoridad tiene el respaldo de Dios. Por eso es que es tan delicado cuando como autoridad, lo decíamos en el versículo que leíamos en el segmento pasado acerca de Mateo, donde habla de los falsos profetas, hablar en nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. Somos autoridad de Dios, tenemos que representar a Dios con todo lo bueno que Dios sabe hacer y que quiere que nosotros también hagamos. Entonces, esto es poner el texto bíblico, leer y ver que el texto bíblico en la mayoría de los casos se explica por sí solo. No hay nada que uno vaya a tergiversar para tratar de sacarle algún concepto que no está allí, alguna interpretación que es ajena al texto bíblico. Entonces, es interesante lo que esta versión nos plantea, porque nos dice, vuelvo a leerlo, dice: por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. Entonces, con esto nosotros queremos animar a toda persona que es autoridad, todo joven que está ejerciendo autoridad en algún órgano del Estado, jóvenes que están aprendiendo a ejercer su autoridad, que ya tienen autoridad en cualquier sentido, algunos que se han graduado y que su profesión les ha colocado en un sitio de autoridad, en cualquier tipo de profesión que te haya dado un grado de autoridad, o trabajo que te dé un grado de autoridad, o como padre, o como pastor de una congregación, en cualquier tipo de autoridad, una autoridad comunal, que haga lo bueno, que los consejos comunales funcionen para que las comunidades reciban todo el bien que Dios quiere traerle. Esta es la exhortación que el texto bíblico nos trae. Eres una autoridad de la comunidad, Dios te dio esa autoridad, es lo que dice allí. Y el que se rebele contra ti cuando haces lo bueno, se rebela contra Dios, o sea, Dios te defiende. Es interesante, por eso quise compartir este tema, porque en este programa estamos hablando de todo lo pertinente para la vida. Y la vida tiene que ver con cosas reales que nos pasan. No es una utopía o una cosa poética y filosófica únicamente, sino que es una realidad que vivimos a diario. Entonces Dios quiere meterse, introducirse, estar en esa realidad con nosotros, y lo hace a través del consejo de su palabra. Ahí están nuestros contactos, números de contacto. Queremos seguir recibiendo tus mensajes, nos alegra que nos escriban, queremos saber de dónde nos escribe y queremos recibir tu petición. Las peticiones que no podamos leer y por las cuales no oremos en este programa, con toda seguridad estaremos orando por ellas en nuestros servicios en la iglesia. Vamos a una pausa y al regreso venimos para finalizar ya nuestro programa. Este 12 de octubre, Barquisimeto se vuelve a Dios. Marcha para Jesús 2018. ¿Cuántos están listos para adorar al Rey de Reyes? Todos juntos, a una sola voz, con fe, esperanza y la mirada puesta en Jesucristo. Saldremos desde el obelisco a las 2 de la tarde, siguiendo por la Pedro León Torres, para luego tomar la carrera 19 hasta la Avenida Vargas, culminando en la Plaza Los Ilustres. 12 de octubre, Barquisimeto se vuelve a Dios. Marcha para Jesús 2018.
Regresamos rápidamente a nuestro programa Consejos para la Vida. Quisimos compartir en este día un tema importante. Queremos que nuestras instituciones funcionen. Queremos que las autoridades hagan lo correcto. Es la voluntad de Dios que las autoridades hagan lo correcto. Como ciudadanos colocamos nuestra esperanza y nuestra confianza primeramente en Dios, pero también en toda autoridad que a nuestro alrededor nos ayuda y que está puesta para nuestra ayuda. Entonces leímos la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, leímos Lucas capítulo 6, 43, también estuvimos estudiando Romanos capítulo 13, que es un texto muchas veces manipulado por personas que en autoridad quieren sacar provecho a otra que teme a Dios, y le cita Romanos capítulo 13 cuando habla de estar sujeta a todo o sujeto a toda autoridad. Es bastante importante que la autoridad haga lo correcto, que nosotros como autoridad, porque toda persona tiene autoridad, lo haga para el bien de los demás, porque allí está escrito en la palabra del Señor. No quiero despedir este programa sin antes recordarte que el Señor está interesado en que tú le conozcas, más allá de oírle, más allá de que tengas un contacto con la palabra, un contacto con el reino del Señor. Él quiere que tú le conozcas, quiere salvarte, quiere transformarte, quiere ayudarte. La palabra del Señor nos dice claramente, este evangelio será predicado en todo el mundo. El que creyere será salvo, el que no será condenado. Hoy te predicamos el evangelio de Cristo. Sabemos que tú entiendes la palabra del Señor. Hoy queremos que el Espíritu Santo te dé esa oportunidad de recibirle. Yo te recuerdo lo que el Señor te ha dicho en otras ocasiones, porque sé que desde que nosotros tenemos uso de razón, la palabra viene siempre a educarnos, a confrontarnos, y el mensaje de Dios toca la puerta de nuestro corazón. Dice la Escritura, yo estoy a la puerta y llamo, el que abre me permite entrar, yo cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere darte vida nueva, quiere sacarte de toda depresión, quiere sacarte de todo problema que tengas, que te ha causado el pecado, que te ha causado las malas decisiones, que te ha causado las falsas amistades y el falso amor. El Señor quiere sacarte de allí, quiere sacarte de las calles, quiere sacarte de la delincuencia, quiere sacarte de todo lo que trae tristeza, después que simplemente te has permitido hacerlo. El Señor, lleno de amor, te dice que te espera con los brazos abiertos en esta ocasión. Si alguien en esta hora quiere recibir al Señor, yo te invito a que hagas esta oración conmigo y le pidamos al Señor que te salve y te haga una nueva criatura. Si estás dispuesto a orar conmigo, te pido que cierres tus ojos donde estás y que con mucha reverencia le entregues tu vida al Señor, repitiendo esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento, después de haber oído esta invitación de tu palabra, yo he decidido, Señor, aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que me hagas una nueva persona y que me llenes de tu Espíritu Santo. Gloria al Señor. Si has hecho esta oración conmigo, te felicito. Ahí están nuestros teléfonos de contacto. Haznos saber si aceptaste a Jesús como Salvador. Los mensajes que continúen llegando para pedir, orando por ellos en nuestra congregación. Y te recuerdo que estamos ubicados en la Iglesia Ciudad de Justicia, en la Comunidad de la Batalla, sector 1. Allí estamos para servirte. Nuestro servicio los días miércoles de oración, 7 de la noche, días viernes, alabanza, adoración, 7 de la noche, y los días domingo, nuestra celebración dominical a las 8 de la mañana hasta las 10:30. Ha sido un placer poder llevarte la palabra del Señor y te esperamos para el próximo jueves, donde tendremos nuevamente nuestro programa. El Señor te bendiga. Dios me ha querido en